México y Estados Unidos están viviendo una guerra comercial, desafortunadamente, y uno de los efectos más importantes de esta guerra comercial será potencialmente sobre la inversión. Hay una cantidad enorme de empresas estadounidenses invertidas en México precisamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que aún está vigente. ¿Cuál será el destino de esa inversión? Hablaremos con Beatriz Leisegui, experta en comercio internacional, una de las personajes clave en materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que hoy está vigente y quien mejor comprende lo que está por venir. Cuando parecía aplanada la cancha para el acuerdo mercantil México, Estados Unidos, Canadá, que llegara a buen puerto, se atraviesa la posibilidad de que Donald Trump le imponga aranceles a todos los productos de nuestro país, con lo cual evidentemente se coloca en un jaque. No sabemos qué va a pasar, pero evidentemente el comercio libre entre los países está en una situación bastante difícil. ¿Cuáles serán las repercusiones para la economía mexicana de esta imposición de aranceles unilateral del señor Donald Trump para México? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede conciliar o debemos tomar medidas espejo, represalias para contrarrestar el embate y el impacto que tendrá esto en nuestra economía? Este es el tema. ¡Comenzamos! En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, Don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Muy buenas noches, esto es hashtag Tu Economía en Juego. Tenemos el gusto de tener con nosotros en esta mesa de trabajo a la maestra Beatriz Leisegui Gardoqui. Ella fue subsecretaria de Comercio Exterior, actualmente es árbitro de la Organización Mundial de Comercio, integrante del Consejo Global sobre Comercio Internacional y inversión extranjera del Foro Económico Mundial. Beatriz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos como siempre la presencia de nuestros compañeros. Carlos Mota, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Alberto Aguilar, muy buenas noches. Hola, tocayo, qué gusto. Muy buenas noches. Bueno, cuando todo parecía aplanado para que diversos congresos, el Parlamento de Canadá, diera luz verde al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, resulta que llega una amenaza del presidente Donald Trump de poner aranceles, en principio de 5% a todos nuestros productos y posteriormente, en forma gradual, llegar hasta 25%. Esto pone en riesgo el tratado o el acuerdo mercantil entre México, Canadá y Estados Unidos, Beatriz. Considero que sí podría ponerlo en riesgo. Como decías, parecía que todo estaba aplanado y que íbamos en una dirección correcta y de certidumbre hacia la aprobación del nuevo acuerdo, de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC famoso, porque pues los tres países habían turnado ya y iniciado el proceso legislativo para su aprobación y pues esto genera mucho ruido. Parecía que todo iba en buen paso para esto. Sin embargo, pues si las otras medidas arancelarias de aluminio y acero eran una precondición de parte de México y Canadá y de parte también de los congresistas americanos para que se aprobara el tratado, pues esto va a generar un impacto mucho más fuerte. A pesar de que digamos, hasta ahorita, por lo menos por parte del gobierno de México, no ha habido una declaración en contrario, pero considero que si no se arregla y conforme avancen los días y de llegarse a imponer las medidas, sí considero que va a ser un serio obstáculo. Beatriz, hasta ahora ha habido negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, una delegación mexicana que ha estado en contacto con funcionarios de los Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la decisión del gobierno mexicano? Hasta ahora el presidente ha hablado de tener una posición conciliadora
habla de ser buenos amigos y todo eso, pero al final de cuentas estamos hablando de comercio exterior. ¿Qué medidas deben imponerse? ¿No? México debe imponer represalias, medidas espejo a lo que esté imponiendo los Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer? Yo considero que ante un esquizofrénico, que así lo considero que es Trump, con trastornos graves en el comportamiento y pensamiento, ¿no? México debe de actuar y debe dar un tratamiento, digamos, como doctor a esta esquizofrenia con mucha firmeza. Esa es mi opinión. Y México tiene, por la interdependencia con Estados Unidos, herramientas para poder reaccionar a esto. Hasta ahora, el gobierno de México no ha dicho o amenazado que va a aplicar represalias de manera inmediata. Quizás de manera, digamos, está esperando a ver cómo reacciona Trump ante la presión fuerte que está recibiendo por parte de empresarios y de congresistas y de muchos actores en Estados Unidos. Entonces, esa presión, además, la hemos visto en el pasado, cuando Trump amenazó, no ha amenazado varias veces, pero se llegó incluso a filtrar en el 2017 un borrador de carta que iba a mandar a México y a Canadá denunciando el tratado. En horas lograron parar esa acción de parte de Trump. Entonces, quizás, como se tiene un poquito más de días, pero no tantos días, están esperando a ver si esa presión interna logra cambiar al presidente. Quizás conforme se acerquen más esa fecha límite para que se impongan las medidas, el 10 de junio, puede ser que el presidente de México y sus autoridades, al no ver una reacción diferente, empiecen ya a anunciar medidas de represalia contra Estados Unidos. En el ámbito del comercio internacional se puede reaccionar así. En este escenario complejo el que estamos describiendo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en materia de inversión? Dado que, bueno, pues ahora estamos en la coyuntura de la parte comercial, pero hay efectos en la parte de inversión, ¿no? Por supuesto, Carlos. El 50% de la inversión extranjera directa que recibe México la recibe de Estados Unidos. Y nuestras cadenas están fuertemente integradas. Y muchos de los que digamos que de los inversionistas que han llegado a surtir a esas cadenas, se han establecido en México precisamente para acceder al mercado estadounidense, libre de arancel, porque si exportaran directamente de sus países a Estados Unidos no recibirían ese trato arancelario. Entonces, por eso es que México ha recibido esa inversión tan fuerte y ahora con el cambio que hubo además de las reglas de origen en el sector automotriz, en donde hace más estrictas las reglas y exige que haya más integración regional para producir, pues se preveía que iban a llegar pues, inversiones de los proveedores de esos insumos que vienen principalmente de Asia y particularmente de China. Entonces sí, esto manda una señal muy negativa a los mercados. De por sí, la inversión extranjera en últimas fechas ha estado cauta, esperando a ver también ciertas medidas que se están tomando en México de política interna, y esto pues acentúa más esa preocupación por parte de los inversionistas. Estados Unidos está prácticamente inmerso ya en una guerra comercial con China. Sí. Esto evidentemente pues como que no es bien visto por la belicosidad con que actúa el presidente Trump. Sí. Ahora se lanza contra uno de sus aliados, que es México. ¿Esto no tendría consecuencias políticas para Donald Trump? Sí las tiene de manera inmediata porque los demócratas reaccionaron muy fuertemente. Reaccionaron muy negativamente, primero, porque Trump turnó el acuerdo, turnó un borrador del acuerdo y de la legislación de implementación al Congreso, que dispara un plazo de 30 días, porque no puede turnar el acuerdo final, la versión final, antes de 30 días de habérselo dado a conocer al Congreso. Entonces disparó de alguna manera el procedimiento, aunque no significa que está obligado a los 30 días de turnar el acuerdo. Pero sorprendió a los demócratas porque no estaban listos
estaban negociando qué era lo que le faltaba al tratado para poder, digamos, aprobarlo. Una vez que se turna formalmente, que eso no ha pasado, el Congreso tiene 90 días para aprobar el tratado. 60 días la Cámara de Representantes, 30 días el Senado. Entonces se molestaron mucho por eso. Y Nancy Pelosi, la líder demócrata, salió a decir con mucha firmeza que el señor Trump desconoce los procesos, que le sorprendió que haya turnado ya sin haber habido más consentimiento y acuerdos, y que además está actuando en contra de las relaciones comerciales de Estados Unidos y de manera muy inepta en contra de México, su principal socio comercial. Entonces, eso sí le descompone la parte política para lograr uno de los que parecía su principal objetivo, que era lograr que el TEMEC se aprobara. Sin embargo, considero que la motivación detrás de esto claramente es una motivación política, porque al enfrentar problemas internos, incluso de nuevo el que se les juzgue a Trump por lo de la intervención en Rusia, y esto ha desatado de nuevo, ante la renuncia del fiscal general Mueller, la posibilidad de que pueda ser juzgado, ¿no? por esa intervención. La parte fiscal también. Entonces, y está por turnar su candidatura también a la elección presidencial. Entonces, ante este panorama, siempre agarra de piñata a México, ¿no? Esa es su piñata favorita. Y nada más volviendo a la parte de China, parecía que con el conflicto con China, pues, y no parecía, era lo que iba a pasar, México sí iba a haber beneficiado, México y Canadá con el conflicto de China. Se estimaba, hubieron pronósticos que en el corto plazo México y Canadá iban a incrementar su PIB en 70%, aunque en el largo plazo se ajustaba ya por el impacto general en la economía. Beatriz, ¿qué hacer con el problema migratorio, que es el tema que está atrás y que está utilizando el señor Donald Trump? Respecto al tema migratorio, y más recientemente en estos últimos días, ha incorporado también el tema del narcotráfico, ya mezclando más temas de la agenda. Es que son temas que, a pesar de que México ha hecho un gran esfuerzo en últimas fechas por tratar de contener o de regular esa inmigración ilegal, no es un problema que se resuelva de un día para otro, y menos en los días que quedan, ¿no? Para que se imponga la medida. Entonces, son complejos, y además el problema de raíz, que es el problema económico y el problema del narco, requiere más que aranceles, requiere, digamos, un programa de apoyo fuerte y de cooperación por parte de Estados Unidos, tanto a México como a la región, que eso es lo que explica el problema. Entonces, esa es mi preocupación, que no se va a resolver, que es un pretexto nada más, y que además se están mezclando los temas, Alberto. Normalmente México, tradicionalmente, recientemente empezó a mezclarlos, pero tradicionalmente México ha mantenido separado el tema comercial de otros temas de la agenda, como es el migratorio, el de seguridad, el del narcotráfico, para no revolver y no hacer más complejo toda la relación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Tocayo. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Esto fue #Tu Economía en Juego.